Hola, ¿cómo están? Buen día. Si quieren pasar la ronda de preguntas de una vez, porque pues, qué chingados voy a hablar yo solo. Si ya a eso vengo, a subirme 1 hora 45 yo solito en el escenario. Entonces lo que quieran saber y sus curiosidades, por favor, y de ahí agarramos cotorreo. Claro. En principio, lo platicamos la semana pasada en radio, datos importantes del tema del problema de la salud mental en México. Creo que sería importante que nos explicaras ese problema, para entender el porqué en ese Bueno, trabajo que estás haciendo. está bien, comienzo con el soliloquio. Pensamos que las enfermedades mentales son muy raras. Esa es la verdad, ¿no? Y utilizamos el término enfermo mental como un insulto. Nada más terriblemente ignorante, ¿no? ¿Qué es la enfermedad mental? Bueno, pues aquí es donde nos dedicamos a desdoblarlo con este soliloquio. Pero expliquémoslo así como someramente, ¿no? El cerebro tiene sistemas. Tenemos el sistema eléctrico, que si tienes epilepsia, pues traes una bronca ahí. Ese lo atiende el neurólogo, ¿no? Que no está tan estigmatizado, voy al neurólogo. Ah, pues, ¿qué tendrá? Pues, quién sabe, ¿no? Es complejo, pero no hay bronca. El neurocirujano te va a atender una embolia o un derrame cerebral. Pero hay otro sistema que es de la química del cerebro y la expresión de los genes, que es el que atiende el médico psiquiatra, que es un médico que estudió medicina y que se especializó 3, 4 años y luego se subespecializó. Y es un médico que necesita 37 y ya se está hablando de 38 de cada 100 personas. Lo van a necesitar a través de su vida. Es una enfermedad muy común, hay 400 trastornos mentales clasificados. Entonces, pues ojalá ustedes no padezcan ninguno, ¿no? Pero bueno, hablamos de esta enfermedad mental en la que todos tenemos episodios. Todos tenemos episodios de enfermedad gastroenteral, porque tú has tenido diarrea, estoy viendo, ¿no? Y tú también. Bueno, pues tú también has padecido trastorno de ansiedad. Y tú también, antes de ir a solicitar un trabajo, ¿no? Vas a tener una entrevista de trabajo, no duermes 7 días, ¿cómo me he visto? ¿Qué como? ¿Cómo me comporto? ¿Qué me van a preguntar? ¿Qué estudio? ¿Qué hago? Organizas una boda, no se diga el trastorno de ansiedad que se padece, dejas de dormir, el insomnio es un síntoma, por ejemplo, es el síntoma principal de la depresión, pero todos padecemos episodios de enfermedad mental. Ustedes mujeres cuando tienen el síndrome premenstrual, en muchos periodos se ponen terrible, ¿no? Con eso cotorreamos, apaga la luz, ya está apagada, apágala más, espérate, ¿qué te pasa, mujer? Estás teniendo un episodio de enfermedad mental. La química de tu cerebro y las hormonas, ¿no? Que benditas y malditas hormonas están afectando tu cerebro y tu comportamiento. ¿Por qué? Pues porque vas a ovular, estrógenos por todos lados y esos causan bronca. Entonces eso es lo que estudia la psiquiatría. ¿Qué están haciendo las glándulas? ¿Y qué está haciendo la propia química cerebral? Porque el cerebro también produce su propia química. Entonces, pues es muy divertido porque desestigmatizamos lo que es la enfermedad mental y te das cuenta, como ahorita les comenté en 2 minutos, de cómo todos padecemos episodios. Muchas veces cuando no vamos a llegar a tiempo al trabajo porque hubo un accidente y se voltó un camión y imagínate a ese pobre trabajador que tiene que llegar a checar una tarjeta a tiempo, se paró a las 4 de la mañana y en la Ciudad de México se aventó 2 horas de camino en el transporte público y no va a llegar a checar la tarjeta por segunda vez en el mes y va a perder la forma de sostener a su familia. Estás hablando del mal dormir, del exceso de estrés, de un montón de cosas que hablamos pero sin tener conocimiento de ellas. Entonces aquí no nos dedicamos a hacer reír con estas cosas que le suceden al cerebro, pues que es completamente normal. El cerebro se enferma como se enferma cualquier otro órgano. Y hay 400 trastornos mentales clasificados, como les digo, cuidado. A lo mejor alguno te encaja, porque imagínate, 38 de cada 100.
38 de cada 100 que vemos a nuestro alrededor son rosa mexicano. Si esa fuera la sintomatología de la enfermedad mental, ponerse color rosa mexicano, pues sería completamente común estar conviviendo con ellas, si son 4 de cada 10, ¿no? Entonces, bueno, pues aquí armamos un cotorreo, y si tienen preguntas, y si no, me sigo como loro. ¿Cuál ha sido el mayor desafío de tener esta condición y cómo es que ha afectado tu vida laboral, ya sea de manera positiva o negativa? Afecta todos los aspectos de tu vida, desafortunadamente, cualquiera, no nada más la mía, ¿no? Buenas experiencias he tenido, algunas, la mayoría malas, sí. Hay gran discriminación, ¿no? Hay problemas, hay problemas. No es sencillo transitarlas, sobre todo estas que son las enfermedades psiquiátricas mayores, tanto bipolar como esquizofrenia, ¿no? Pero ese es el clavado que te tienes que echar a la academia, a la literatura, ¿no? A la medicina, para poder entender, y entendiendo poder asimilar, y asimilando pues poder comportarte más o menos como cualquier perro de la calle. Ahora, ¿cómo transcurre tu presentación? ¿Es dar información aparte del cotorreo? No, todo es un cotorreo, ¿no? Comienza de hecho con un stand-up, ¿no? De estos obstáculos que tenemos que pasar para llegar al trabajo y la ansiedad que nos provoca, todos los accidentes que tenemos de pronto en un día laboral, ¿no? Te para la policía, se acaba la gasolina de tu carro porque tu hija no le puso, no tienes que tomar el transporte público, te peleas con algún usuario del transporte público en el que vas, ¿no? Y vas, como les decía hace rato, llegando tarde, ¿no? Entonces, bueno, me burlo mucho de mí, me burlo mucho de todo este trajín que tenemos que pasar, por ejemplo, en la Ciudad de México para llegar al trabajo. Y después vamos como desmenuzando las enfermedades hasta que logramos que pues algo te suene familiar, ¿no? Que te reconozcas ahí, echando mucho desmadre, ¿no? Porque bueno, pues cuando se tiene un trastorno de ansiedad, pues digo, estás hablando y tienes un exceso de futuro terrible y no te das cuenta, ¿no? Parloteas y estás preocupado de más, se te enciende la alarma y se queda pegada todo el tiempo. Yo tengo una ex suegra que me hablaba todos los días y me tenía 2 horas al teléfono para decirme que conmigo no se podía hablar, ¿no? Entonces vamos desmenuzando todas estas cosas con el sentido del humor, pero también ejemplificando y utilizando la imaginación para explicarle a la gente que la ansiedad no es amiga de ninguna forma. Preocuparse en exceso ayuda a resolver los problemas, es una fuerza motivacional, te protege de emociones negativas o resultados negativos, es un rasgo positivo de la personalidad, o sea que preocuparse por el terremoto va a evitar el terremoto, ni madre, cabrón. Pero sin embargo hay mucha gente que vive con esa alarma encendida todo el tiempo. Se llama trastorno de ansiedad generalizada y la padecen 14 millones de mexicanos. Entonces, usando estos recovecos, ¿no? Llegamos a esta conclusión final de que no es una cosa como muy común y con la que sea muy fácil convivir, pero se puede tener sentido del humor con las cosas, pues somos mexicanos, cabrón, ¿no? Te tienes que aprender a reír y luego el sentido del humor pues es el más escaso de todos los sentidos, entonces cuando se utiliza, pues aligera. Y de pronto, pues si hay codazos, porque vienes con tu esposa que está padeciendo lo que estás escuchando, ¿no? Y tienes una mamá en la casa de pronto que está padeciendo depresión, que en este momento es la primera causa de discapacidad laboral, personal y familiar en el planeta, con 360 millones de personas enfermas. Entonces, de pronto identificas a tu mamá, a tu tío abuelo,
a ese familiar que tienen tus cuates en su casa y que lo tienen escondido en el cuarto de atrás porque no se baña, porque dejó de hacer las cosas que hacía normalmente y se está medicando con tequila, o ya de plano con tonalla, o sea, con aguarrás, no importa. Entonces, pues sí damos datos muy duros mientras cotorreamos, sí. Te comentaba yo en la entrevista, pero las cifras son alarmantes. 9 millones de mexicanos, depresión, 14 millones, trastornos de ansiedad generalizada. ¿Conocen a alguien que tenga que tenga ataques de pánico? 2 de cada 10 personas padecen ataques de pánico. 1 de cada 10 mexicanos padece adicción. No es rara, en absoluto. Al contrario, es muy común. Cuando 4 de cada 10 se van a enfermar, estás hablando... Y se van a enfermar, estoy hablando no como te decía de tus episodios que puedes tener normalmente. Todos tenemos diarrea, algunos tenemos una infección terrible, bacteriana, y necesitamos hospitalización, ¿no? No, estamos hablando de las enfermedades que necesitan atención de un médico que se llama psiquiatra. No le quieren cambiar el nombre. Pues yo en lo personal, sin ser médico y nomás cotorreando, sería muy padre que en la puerta del médico, en lugar de decir psiquiatra, dijera química cerebral. Y entonces a lo mejor no te daría pena entrar, ¿no? Voy con mi doctor de la química cerebral o con mi químico cerebrólogo. Pero el escuchar psiquiatra, pues, si lo utilizas como insulto, igual que enfermo mental, necesitas un psiquiatra, morena. Pues qué chingados, pues tú necesitas un gastroenterólogo, ¿no? Sí, y tú que tienes diabetes necesitas un endocrinólogo, cabrón, pues cuál es el pedo, ¿no? Y me burlo, sí, uno de los insultos que me hace uno de los pasajeros del camión es bipolar, gripe, güey, diabetes, asma, pues es un insulto, una enfermedad, ¿no? Diabético, pues ya me estés chingando, ¿no? Entonces, en este cotorreo, pues vamos desmenuzando lo que son las enfermedades, lo terribles que son, lo comunes que son, y le explicamos a la gente por medio de una manía que detona Pepito lo que es un enfermo bipolar, y la gente se impresiona mucho porque pensamos, el lugar común se pone de buenas y de malas. Ay, cabrón, una manía, wow. Es una enfermedad que te sientes bien con el riesgo de sentirte aún mejor, pero si yo te platico una manía como te la platico aquí en Demente, las manías son como un sueño, son imposibles de explicar. De verdad que suceden cosas, wow, pero tremendas, ¿no? Yo sigo muchos activistas en redes sociales, norteamericanos, franceses, de todos lados. Hay una mujer de la Quinta Avenida, un edificio de estos que debe costar 3-4 millones de dólares, un departamento. Se salió al pasillo de su edificio, 4 departamentos por piso, a tocar la puerta a las 3 de la mañana porque ella era Eva y estaba buscando a Adán. ¿Y qué pasó? Que la química cerebral se le descompuso. Y aquí te vas a dar cuenta cuáles son los químicos que te producen placer y también los que te mandan a chingar a tu Mauser, porque los podemos producir cuando nos encabritamos, por ejemplo. ¿Cuántas veces no has visto que alguien se baja de un carro para madrear al otro? Hay una lógica en eso, en que te hizo perder 15 segundos porque se te cerró y te bajas a golpear. Algo le pasó a tu cerebro para que tú tomaras esa estúpida decisión. Porque con el güey que te vas a pelear, güey, es karateca y anda armado, cabrón. Y entonces no solo no vas a llegar a tiempo a tu trabajo, sino que vas a llegar al hospital, si te va bien. Porque si no vas a llegar al panteón, güey. Nomás porque tu cerebro se descompuso y te encaretaste, ¿no? Entonces, pues es un mundo que todos transitamos y del cual acá pues, nos cagamos de la risa y hacemos que la gente se cague de la risa. Entonces cuando hay un ejercicio así lúdico para decir cosas tan necesarias, pues eso es lo que nos ha dado el éxito que estamos teniendo. Ari, ¿quién es más sincero? ¿El hombre o la mujer en reconocer los trastornos mentales de cada uno? Yo creo que nadie reconoce sus trastornos mentales porque no nos educaron.
O sea, a ti en la primaria sí te hicieron comprar una monografía del aparato digestivo, ¿no? Y no, ya te dijeron que la epiglotis y el esófago y el estómago y el duodeno y el intestino delgado y el intestino grueso. Pero ¿cuándo chingados te explicaron lo que era la mente, güey? Eso es lo más urgente, la higiene mental. Decirle al niño que el cerebro se enferma. Y aquí cotorreamos con ello, ¿no? Porque, pues sí, la gente que es adicta como yo, normalmente, que yo no empecé temprano, pero normalmente son niños que le roban el cigarro a su mamá a los 8, 10, 11 años. Y aquí explicamos por qué demonios, ¿no? Porque no hay todavía una maduración, una mielinización del cerebro. Y por eso los 18 y los 21 años, que nadie sabe por qué. ¿Por qué mayor de 18? ¿No? Si yo me veo más grande, pues es que tu cerebro no está preparado para recibir las sustancias psicoactivas, güey, ¿no? Y las mujeres a los 18, nosotros hasta los 21, cabrón. Dale un rompopito al niño. Toma, cabrón. Le estás asegurando la enfermedad mental. Un niño que es abusado, ya sea por un tío, por el papá, por un sacerdote, por quien sea, estás asegurándole una enfermedad mental para toda la vida.